Hoy revisaremos la clase de Introducción al Metabolismo Intermediario. El temario de esta clase involucra varios tópicos, que van desde la definición de metabolismo, qué entendemos por ruta metabólica y sus componentes, las diferencias entre metabolismo intermediario y especializado, qué es catabolismo y anabolismo, cuáles son sus características y cuál es su relación con el acoplamiento funcional, los conceptos de anfibolismo, anaplerosis, rutas metabólicas opuestas y finalmente regulación de una vía metabólica. ¿Qué es el metabolismo? En palabras muy generales, es la suma de todas las transformaciones químicas que ocurren en una célula. Estas reacciones son catalizadas por enzimas, las cuales se disponen ordenadamente formando las rutas metabólicas. ¿Cuál es el objetivo del metabolismo? En primer lugar, la obtención de energía en forma de ATP y de poder reductor. Como segundo objetivo tiene la conversión de nutrientes, ya sean carbohidratos, grasas o proteínas provenientes de la dieta en unidades básicas o precursores, los cuales irán a la síntesis de macromoléculas, ya sean proteínas, lípidos complejos, ácidos nucleicos, dependiendo de las necesidades de la célula. Y como tercer objetivo está el sintetizar y degradar moléculas asociadas a funciones específicas como por ejemplo hormonas, neurotransmisores y factores de transcripción. ¿Qué entendemos por vía o ruta metabólica? Son secuencias de reacciones catalizadas por enzimas, en las cuales el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente, como ustedes pueden ver en el ejemplo que ahí aparece. D, C y D corresponden a intermediarios metabólicos. A corresponde al metabolito inicial y E corresponde al metabolito final. Las rutas metabólicas se pueden disponer o se pueden ordenar de manera lineal, ramificada o cíclica. En el caso de las rutas metabólicas dispuestas en forma lineal, se parte de un metabolito inicial A que se va transformando sucesivamente, originando otro distinto, en este caso C. En el caso de las rutas metabólicas de tipo cíclico, se parte de un metabolito inicial A, el cual experimenta diferentes transformaciones que originan distintos intermediarios para finalmente volver a regenerar el metabolito inicial. Mientras que en las rutas metabólicas de tipo ramificado, se parte con un metabolito inicial A y luego uno de los intermediarios puede seguir entonces distintas vías originando distintos productos. Ejemplo de rutas metabólicas lineales está la glucólisis, en la cual la glucosa se transforma en piruvato. Un ejemplo de ruta metabólica de tipo cíclica es el ciclo de Krebs, mientras que un ejemplo de ruta metabólica ramificada es la síntesis de ácidos nucleótidos, ¿ya? Donde ustedes ven claramente a la ribosa 5-fosfato como el metabolito inicial y que finalmente se va ramificando y va tomando distintas vías metabólicas. Un concepto importante dentro de una vía metabólica es el concepto de metabolito central, el cual tiene la característica de que puede seguir más de una vía metabólica. Y en este caso tengo dos ejemplos. El primer ejemplo, como metabolito central, es la glucosa 6-fosfato. Y acá podemos observar que tiene distintos destinos dentro del hepatocito. En primer lugar, la glucosa 6-fosfato puede ser desfosforilada y convertida en glucosa para ser liberada al torrente sanguíneo, en caso de que sea necesario restablecer la glicemia. Si no es el caso, entonces puede ir a la formación de glicógeno, ya que es la segunda opción, que aparece acá en el esquema. Como tercera y cuarta opción, tiene la posibilidad, esta glucosa 6-fosfato, de continuar la vía glicolítica, transformarse en piruvato y posteriormente en acetilcoenzima A. Este acetil-CoA puede entrar, ¿cierto?, al ciclo de Krebs para oxidarse completamente y formar con ello ATP, o ir a la síntesis de ácidos grasos que posteriormente, ¿cierto?, formarán parte de los triacilglicéridos y los fosfolípidos. Como quinta vía metabólica puede ingresar a la vía de las pentosas con el fin de poder obtener equivalente reductor NADPH y además, contribuir a la síntesis de nucleótidos.
Otro metabolito central que es muy importante y que van a ver a lo largo del semestre es el piruvato. Como ustedes se pueden fijar en esta imagen, el piruvato se forma a partir de la glucosa por la vía glicolítica. Y en este caso tiene la opción de continuar y transformarse en acetil-CoA e ingresar al ciclo de Krebs para su oxidación completa, ¿ya? Pero en condiciones anaeróbicas, en condiciones hipóxicas, es decir, de baja disponibilidad de oxígeno, en el caso de las levaduras se puede transformar en etanol, y en el caso nuestro, ¿verdad?, se puede transformar en lactato. Ya, por lo tanto, también cumple las características de un metabolito central, y estos serían los 3 posibles destinos catabólicos del piruvato formado en la glicólisis. Importante tener en cuenta que aparte de este metabolito central, ¿cierto?, también se pueden, dentro de estas vías metabólicas, se pueden producir metabolitos que denominamos productos final. Y en este sentido, existen de 2 tipos: los productos final de eliminación, ya que son el dióxido de carbono, el amoníaco, el agua, ya por ahí la urea, y aquellos productos finales de una vía que pueden ser de reutilización, como por ejemplo el lactato, que se produce en el músculo, o el glicerol, que se produce en el tejido adiposo. Y estos productos finales de reutilización se pueden utilizar en tejidos distintos en el cual fueron originados. El metabolismo, la actividad metabólica celular tiene 2 componentes: el metabolismo intermediario y el metabolismo especializado. El metabolismo intermediario hace alusión y es común para todas las células, ¿ya?, porque utiliza rutas universales como la glicólisis, el ciclo de Krebs, entre otras, ¿ya? Mientras que el metabolismo especializado, como su nombre lo dice, es más tejido específico, utiliza las rutas universales que nombré anteriormente, pero a la vez también posee rutas metabólicas que son específicas y propias del tejido, como por ejemplo en una neurona, la síntesis de neurotransmisores propia de ellas, ¿verdad? No todas las células del organismo pueden sintetizar neurotransmisores. En el caso del hígado también podríamos pensar que la síntesis de glucosa podría formar parte del metabolismo especializado, como también la síntesis de anticuerpos por parte del sistema inmunológico. Aún así, este metabolismo especializado depende en parte del metabolismo intermediario. Ahora bien, el metabolismo tiene 2 etapas: el catabolismo y el anabolismo, que ustedes probablemente ya conozcan de antes. Vamos a definir algunas cosas con respecto a estas 2 etapas. En primer lugar, el catabolismo se denomina de tipo degradativo, como ahí aparece, en el cual macromoléculas de nutrientes son degradadas en compuestos más pequeños, como los que, esos son ejemplos, ¿verdad?, como lo que ahí aparece: ácido láctico, CO2, amoníaco. El catabolismo es de carácter oxidativo, genera equivalentes reductores NADH, NADPH y FADH2, genera energía química en forma de ATP y son de tipo convergente, es decir, llevan al ciclo de Krebs, como lo muestra esta imagen. Al lado izquierdo de la imagen ustedes pueden ver en rojo las vías catabólicas de tipo convergente, ¿ya? Ahí destaqué, por ejemplo, la degradación de ácidos grasos, la degradación de glucosa, que finalmente derivan en la formación de acetilcoenzimo A. El catabolismo tiene un eje básico, el cual está constituido por 3 elementos metabólicos. El primero de ellos es la glucólisis, proceso que transforma glucosa en piruvato. El piruvato posteriormente se transforma en acetilcoenzima A para ingresar al ciclo de Krebs para su posterior oxidación. En este punto encontramos el segundo elemento metabólico, el ciclo de Krebs, en el cual se oxidan las moléculas de acetilcoenzima A produciendo CO2 y equivalentes reductores. Estos equivalentes reductores posteriormente entonces ingresan al tercer elemento catabólico denominado cadena respiratoria mitocondrial, en donde, ¿cierto?, a costa de, por decirlo así, un flujo de electrones, se sintetizará ATP, ¿ya? Ahora es importante que ustedes se fijen, y de acuerdo a lo que conversamos anteriormente, es que las vías catabólicas son
convergente, y ustedes pueden observar acá también que los ácidos grasos, la degradación de ácidos grasos, también tiene la posibilidad de derivar en moléculas de acetilcoenzima A, así como también la degradación de proteínas, ¿ya? Los aminoácidos tienen la posibilidad de transformarse en piruvato, en acetilcoenzima A, o también en algún intermediario del ciclo de Krebs. Por otro lado, el anabolismo se denomina, está más relacionado a la biosíntesis, ya son vías metabólicas biosintéticas. Como lo muestra la figura, acá se hace lo contrario, se toman estos precursores de pequeño tamaño, por decirlo así, para formar macromoléculas dentro de la célula, como por ejemplo lípidos, polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos. Estos precursores se ensamblan para formar estas macromoléculas. Las vías anabólicas son de tipo reductivas, a diferencia de las catabólicas que son oxidativas, ¿ya? Las vías anabólicas utilizan equivalentes reductores, NADH, NADPH y FADH2, requieren energía, ATP, y son divergentes, ¿ya? Como lo muestra esta imagen. A la derecha y en azul ustedes pueden observar las vías anabólicas divergentes, en las cuales a partir de acetilcoenzima A y tomando distintas, en el fondo distintas vías, se pueden obtener distintos productos, como por ejemplo ácidos biliares, triglicéridos o fosfolípidos. Como ustedes pueden observar en este diagrama, el anabolismo y el catabolismo no están separados, ¿ya? Muy por el contrario, el anabolismo depende del catabolismo estrechamente, ya que este último provee el ATP y los equivalentes reductores para llevar a cabo las funciones de síntesis. Es decir, ambas etapas están acopladas funcionalmente. Vamos a continuar con el estudio de dos características muy importantes en el metabolismo, que son el anfibolismo y la anaplerosis. El anfibolismo se refiere a aquellas rutas metabólicas que participan tanto del catabolismo como el anabolismo. El ciclo de Krebs, que es principalmente catabólico, como vimos anteriormente, recibe al acetilcoenzima A y lo oxida, produciendo CO2 y equivalentes reductores que entrarán posteriormente a la cadena respiratoria. Sin embargo, hay algunos intermediarios del ciclo de Krebs que pueden salir a cumplir una función anabólica, como por ejemplo el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato, como se refleja en la figura. Y es aquí en donde aparece el segundo concepto, que es la anaplerosis, que se refiere a todas aquellas reacciones secundarias que se encargan de alimentar una vía principal, aumentando la concentración de algún intermediario de esta última. Ya, si tomamos el mismo ejemplo del ciclo de Krebs, podemos observar en rosado las reacciones anapleróticas clásicas que van sobre todo a restituir los niveles de oxalacetato y malato. En esta tabla se observan las reacciones anapleróticas más comunes del ciclo de Krebs. Y una de las más importantes es la primera, ya la transformación de piruvato en oxalacetato, que ocurre principalmente en hígado y riñón. Una cosa importante que deben tener presente es que en condiciones normales, aquellas reacciones que sacan intermediarios del ciclo de Krebs con fines sintéticos, comparadas con aquellas reacciones que restituyen estos intermediarios, es decir, estas reacciones anapleróticas, están en un equilibrio dinámico, por lo tanto las concentraciones de los intermediarios permanecen constantes. Con respecto a las rutas metabólicas opuestas, tenemos que tener presente algunas consideraciones. En esta imagen se representa la glucólisis, que es una vía degradativa, ¿verdad? Catabólica, en la cual la glucosa se oxida a piruvato, y por el otro lado, en azul, tenemos la gluconeogénesis, que es una vía de tipo sintética, en la cual se obtiene glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono propiamente tal, ya como por ejemplo lactato, aminoácidos y glicerol.
Las rutas metabólicas opuestas son rutas distintas, no corresponden a la misma ruta en el sentido opuesto, ¿ya? Las rutas metabólicas opuestas no operan en forma simultánea, y esto es súper importante. Cuando una de ellas está activa, la otra posee un mínimo de actividad, es decir, cuando la glicólisis está activa, ¿ya? La gluconeogénesis en este caso está en su mínima actividad. Y por último, cada vía degradativa y biosintética posee sus propias enzimas reguladas, cuyas actividades se modulan en forma concertada. Por último, un concepto importante a tener en cuenta es el concepto de enzima marcapaso. Acá les puse como ejemplo la glucólisis, la primera parte de la glucólisis, la fase preparatoria. Para destacar en el fondo la fosfofructoquinasa 1, que es la que está marcada en un cuadro rojo, que es la enzima marcapaso de la glicólisis, ¿ya? ¿Por qué es la enzima marcapaso? Porque controla la velocidad de la vía metabólica, ¿ya? Es altamente regulada, que lo van a ver en detalle en el capítulo de carbohidratos, y en general las enzimas marcapaso, pero en este caso en particular, cataliza una etapa reversible dentro de la ruta que no sé si lo van a poder ver bien, espero que sí, pero es la reacción número 3 en la cual uno de los intermediarios, que es la fructosa 6-fosfato, se fosforila para formar la fructosa 1,6-bifosfato. Es una reacción de carácter irreversible, por lo tanto, marca el destino de esta molécula para continuar la glicólisis. Ya, si bien es cierto, ustedes ya estudiaron que hay distintos tipos de regulación enzimática, dentro de una vía metabólica puede existir más de una enzima regulada, pero la enzima marcapaso es diferente porque, como les dije anteriormente, es la que controla la velocidad de la vía metabólica. ¿Ya? Y con eso terminamos la clase de introducción al metabolismo intermediario.